Hola, buenos días, buenas tardes ya. Vale, como os dije, os voy a dejar un vídeo hoy explicando sobre todo una actividad optativa o voluntaria, como queráis, para subir nota, ¿vale? Sobre el cuello de la jirafa, ahora lo veremos. Antes, recordaros o volver a decir una cosa que se me pasó ayer, lo diré ahora, y es en relación a la ruleta, que estaba aquí en Australia. Os dejé puesto ya las herramientas estas o las soluciones, ¿vale? Para, para introducir aquí el nombre que habéis puesto en la ruleta y os dice si es correcto o no. Y así podéis ir comprobando las respuestas que habéis puesto. Por ejemplo, vesícula anterior de la cabeza del espermatozoide, derivada del aparato de Golgi, y que guarda las enzimas que permiten digerir la pared del óvulo para su fecundación. Era, la habéis puesto creo que más o menos todo. Era crosoma y se pone verde, quiere decir que está bien. En principio la mayúscula y tilde lo he puesto para que no influya, pero intentad ponerlo bien. De todas formas, si se os pasa alguna tilde o si ponéis mayúscula minúscula, pues da igual. Si está verde, como digo, está bien. Si estuviese, por ejemplo, ponéis algo más, pues sale rojo. Si queréis pasar de Si queréis pasar para intentarlo más adelante, pues vais saltando, ¿vale? Y así con todas las letras. En principio todo lo había hecho bien, alguna palabrilla por ahí suelta, por ejemplo la L, fase vital típica del ciclo de desarrollo embrionario indirecto, metamorfosis, en la que el individuo almacena alimentos para las posteriores fases. Era la larva, el momento en el que la fase de aprovisionamiento, ¿no? La larva se dedica a comer, a comer, a comer, a almacenar toda la energía que puede, porque después ya no se vuelve a alimentar normalmente, solamente reproducirse. Entonces es larva. Por ahí algunos habéis equivocado, habéis puesto lactancia o algo así. Entonces la fase de lactancia no era esta. Pero así no recuerdo algún error más, pero yo creo que no. Con la Q di una pista, la había acertado todo, era efectivamente los quimiorreceptores, o receptores químicos, o químicos solamente. Todo eso que pongáis os saldrá bien. Y por el resto, bien, yo creo que ha sido fácil, parece, porque me habéis puesto todo bien, así que muy bien, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con la actividad de hoy. Vale, pues vamos a continuar desde aquí, desde el menú, para no perdernos. Como os decía, la actividad de hoy es voluntaria o optativa. Es la correspondiente a la ciudad de África, al puerto de África. Vale, está aquí, vamos a recordar por dónde íbamos. Recordamos que salimos de la Galápago, de vuelta hacia atrás, pero por la ruta del Pacífico. Llegamos a Australia, donde hicimos la actividad de la ruleta. Luego seguimos por aquí hasta llegar a Ciudad del Cabo, a África, ¿vale? En Sudáfrica. Y aquí es donde vamos a hacer la actividad de hoy de la jirafa. Y luego de aquí ya pues partimos directamente hacia nuestro último puerto, que es casa, que aquí pues donde hacemos en esta vuelta a casa es donde donde realizamos le escribimos la carta a Darwin, ¿vale? Aprovechamos el camino de vuelta para escribirle, como recordáis, la carta a Darwin, contándole todas nuestras impresiones, haciéndole un resumen de lo que hemos aprendido en el viaje. Vale, pues vamos a la actividad. África, Ciudad del Cabo. eh, vale. Como digo, sobre la jirafa se llama Lamarck, Darwin y el cuello de la jirafa. Como sabéis, creo que la parte de evolución y eso me parece que lo habéis dado al principio del curso, según vuestro libro, me parece recordar. Y bueno, como sabéis, el cuello de la jirafa, pues, al ser algo tan remarcable, es una característica que pues, los biólogos han estudiado durante tiempo. Más o menos hay consenso, pero hay alguna diferencia. Y bueno, y sobre todo la gran diferencia es entre lo que decía Lamarck y lo que decía Darwin. Entonces vamos a ver un poco, vamos a recordar lo que decía cada uno. Aquí os dejo un
pequeño artículo, reportaje, se llama El genoma de la jirafa, le da la razón a Darwin. Ya nos está indicando que Darwin era un poco el que tenía la razón, ¿no? Como sabéis, Darwin siempre todas sus teorías, todas sus ideas las hacía sin tener muchos conocimientos o casi ninguno genómica o sobre cómo actúa el genoma. Ya os digo, nosotros sabemos mucho más de biología celular, de genética, de bioquímica que lo que sabía Darwin. Aún así, pues fue un adelantado y propuso sus teorías. ¿Vale? Tuvo la iluminación de la teoría de la evolución sin esta idea. Entonces, como digo, aquí en este artículo os hace un pequeño resumen sobre cómo está este estudio o esta idea sobre el cuello de la jirafa. Y a partir de aquí donde hace un poco el paralelismo entre lamarckismo y darwinismo. Básicamente, Lamarck lo que decía del cuello de la jirafa y de cómo actuaba la evolución en general es de que había una presión externa del medio que hacía o que hace a los animales que desarrollen nuevas características. Por ejemplo, en la jirafa, como dice aquí, según Lamarck, las jirafas evolucionaron hacia un cuello más largo porque no podían llegar a las hojas más altas o más profundas de los árboles. Esto que hacía que la jirafa cada vez estirara más el cuello y por esfuerzo y generación tras generación, pues las jirafas cada vez hayan tenido el cuello más largo. Esa idea que tuvo Lamarck pues fue rebatida por Darwin y él lo que explicó es que no era por una fuerza externa o por el esfuerzo interno del animal que además era heredable, es decir que si tú trabajabas más una parte de tu cuerpo, tus hijos heredan ese esfuerzo que tú has hecho, es lo que decía Lamarck, mientras que Darwin lo que decía es que la presión no era interna de los animales, sino que era externa de la selección natural, lo que llamó selección natural. Es decir, que las jirafas que tenían el cuello más largo que otras podía llegar a los árboles a las hojas más altas de los árboles, se podía alimentar mejor y se reproducía más. ¿Vale? Ahí donde entra la reproducción en juego. Como se reproducía más, dejaban más descendencia y esa descendencia si tenía su carácter heredado del cuello más largo. Luego, generación tras generación, al final, pues todas las jirafas van a tener el cuello un poco más largo, pero por selección natural, porque las jirafas con el cuello más largo eran capaces de llegar a más alimento disponible. No por lo que decía Lamarck, que era por un propio esfuerzo de la jirafa de cada vez estirar más el cuello y van teniendo más largo el cuello, ¿vale? Eso es lo que proponía cada uno. Aquí lo explicaba un poco más detallado, más desarrollado. Aquí introduce los caracteres hereditarios y de los genes, pero eso es lo que básicamente decía cada uno, ¿vale? Vamos a darle hacia atrás entonces con esta idea de partida pues propongo una serie de preguntas. Pues cuáles eran las ideas principales de Lamarck, ahora vais leyendo cuál era la de Darwin y ahora aquí os planteo pues algunas reflexiones. Por ejemplo, según lo que decía Lamarck, que recordemos que era por esfuerzo interno del individuo, iba evolucionando de una manera o de otra, ¿quién crees que tendría un hijo en seres humanos? ¿Quién crees que tendría un hijo más musculado? ¿El hijo de una persona que va al gimnasio mucho o el hijo de una persona que no entrena en el gimnasio? Entonces, según Lamarck, ¿quién tendría un hijo más musculado? Y otro ejemplo, según Lamarck también, ¿quién tendría un hijo? O sea, una persona que tuviese un hijo antes de aprender a tocar el piano y que tuviese un hijo después de aprender a tocar el piano, ¿cuál de esos dos hijos tendría más capacidad para tocar bien el piano? ¿El que ha tenido antes de que aprendiese a tocar el piano o el que ha tenido después? Pues según Lamarck, esa pregunta tendría una respuesta. Entonces, según esto, ¿por qué crees que la jirafa se ha seleccionado y se ha evolucionado con un cuello tan largo? Según lo que dice Lamarck y según lo que dice Darwin, ¿qué opináis vosotros? ¿Qué es lo que realmente ha podido pasar? Pues lo explicáis.
Si le veis sentido a lo que decía Lamarck, si le veis más sentido a lo que dice Darwin, como queráis vosotros que ha evolucionado el cuello. Bien, después de esto os propongo que veáis un vídeo sobre dos jirafas machos peleando, haciendo una batalla, como sabéis, pues en muchas especies, momentos previos antes de la reproducción, pues hay una lucha entre dos machos y el que gana pues se queda con un harén o al final consigue un premio que es reproducirse con las hembras, con una o con varias. Pues propongo que veáis este vídeo para un poco que veáis cómo luchan las jirafas, qué herramientas usan, y luego pues os propongo otras preguntas sobre esto. ¿Qué individuo consigue al final reproducirse de las dos jirafas? ¿Qué caracteres transmite ese individuo? Y finalmente pues que respondáis nuevamente a vuestra pregunta de por qué creéis que la jirafa tiene el cuello largo entonces. Vale, os voy guiando un poco a unas reflexiones y a ver finalmente lo que respondáis. Como digo, esta pregunta optativa vale 0,5 más. Esto quiere decir que hay alguien que pueda sacar un 10,5. Bueno, si alguien llega al 10, pues lógicamente no se le puede poner un 10,5. Pero si tenéis un 9,5, pues con este 0,5 más podéis llegar a 10 y así sucesivamente. Entonces os animo que, sobre todo si tenéis más adelantadas las otras tareas, o simplemente si la queréis hacer porque os gusta, yo creo que ya más o menos he guiado sobre lo que va. Pues como digo, son 0,5 más. Como siempre lo hacéis en el cuaderno de bitácora y me lo enviáis con una foto, con un scan, o sea digital, pues me copiáis el link del archivo. Vale, pues a partir de aquí solo recordaros lo que hay para mañana viernes. Tenéis hasta el final de la mañana, hasta que toque la sirena, para entregar todo lo que tengáis retrasado. Si queréis retocar el cuaderno y reenviar porque habéis hecho alguna cosa, porque habéis puesto la portada más bonita, porque habéis cambiado alguna cosa, me reenviáis lo que hayáis cambiado, si tenéis cambios. Y bueno, entregar o terminar el trabajo en grupo de la presentación, terminarlo cuando sea, como digo, la hora de cuando terminen las clases. Guardaré los archivos que haya en la presentación y los evaluaré. Y luego la actividad final, la actividad 8, que es la carta, ¿vale? También la tenéis que escribir en el cuaderno de bitácora y enviármelo igual que siempre. Y con eso pues ya terminaríamos nuestra unidad. Por la tarde os doy la evaluación final de este tema. Y nada, ya nos podríamos ir a ver pasos la semana que viene. ¿Vale? Y por mi parte, nada, agradeceros. Mañana seguiremos hablando por Hangout, por correo, pero bueno, agradeceros nuevamente vuestra participación, que habéis sido muy participativos. Y bueno, en estas circunstancias, como decía al principio, nuevo para todos, pues ha sido todo nuevo, pero bueno, yo creo que lo hemos hecho todo muy bien. Hemos hecho nuestro viaje alrededor de todo el mundo y alrededor de muchos puertos y nada, en general pues muy contento, daros las gracias y seguimos hablando para cualquier duda y bueno, animaros a que termináis bien las actividades. Por ahora vais muy bien, seguid así, terminarla igual de bien y espero que quedéis contentos al final. Nada más y seguimos en contacto. Venga, un saludo.